Muy buenas tardes a todos los asistentes que en estos momentos están ingresando a este webinar. Primero me gustaría saber si me están escuchando sin ningún inconveniente, si están viendo la presentación también sin ningún problema. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez, actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero y el día de hoy junto a Equity traemos este webinar con respecto al indicador Ichimoku Kinko Hyo o como algunos le dicen el indicador de la nube. El día de hoy nos está acompañando Simón Barragán, que actualmente es Account Manager del equipo de Equity. Igualmente, Simón Barragán ya lleva bastante tiempo conociendo los mercados, es profesional en economía y sin duda alguna también, además de toda la información que les va a estar compartiendo el día de hoy, estoy muy seguro que ustedes van a poder apoyarse con él, así como con el equipo de Equity Latam. Entonces, muy buenas tardes para ti, Simón. Hola Raúl, ¿cómo vas? Sí, hola a todos. Básicamente, bueno, mi trabajo consiste en apoyarlos en el proceso tanto de apertura de cuenta como también un apoyo más adelante cuando estén operando, darles información. No les puedo decir qué operar. Tengan en cuenta, esto es muy importante porque algunos brokers les asignan a personas para que los ayuden a operar. Sin embargo, eso es poco ético, puede haber conflicto de interés entre broker y trader cuando eso suceda. Entonces, si están con un broker que haga eso, tengan mucho cuidado con las posiciones que les dicen que abran. Tuve un caso, más adelante les contaré, de un cliente al que le quemaron la cuenta así, básicamente diciéndole que operar. Entonces, bueno, siempre que estén escogiendo un broker, revisen las regulaciones, que el broker esté bien regulado por una entidad importante, puede ser inglesa en Estados Unidos, Australia, Japón, o en Europa, porque el regulador básicamente va a ser el que obliga a la entidad a cumplir con todas las reglas, ¿no? Si ustedes están con un broker que no está regulado, simplemente no van a tener con quién quejarse. Nosotros, por ejemplo, estamos regulados con Inglaterra, con la FCA, también en Dubái y en Jordania. Actualmente estamos manejando la parte de Latinoamérica desde Florida, y nos enfocamos mucho en el mercado latinoamericano. Esto nos permite ofrecer en este momento acciones de Latinoamérica. Si están en México, van a poder operar Cemex. Si están en Argentina, pueden operar Mercado Libre. También pueden operar Bancolombia, Ecopetrol, etcétera. Y es importante porque muchas veces estamos más informados de las tendencias políticas y macroeconómicas de nuestros países, de los países de la región. Sin embargo, no podemos aprovechar la información que tenemos porque no tenemos acceso a ese tipo de activos, ¿no? Si estuviéramos invirtiendo con nuestros bancos locales o una comisionista de bolsa tradicional, no tendríamos acceso a apalancamiento como individuos particulares, y tendríamos que comprar la acción como tal. Nosotros ofrecemos acciones en las cuales ustedes se pueden apalancar. Entonces, es importante para que lo revisen. Adicional a los productos que pueden operar, también tenemos soluciones de depósitos locales. Em, Esto nos permite hacer depósitos y retiros de manera efectiva. Muchas veces no podemos utilizar tarjetas de crédito porque no las tenemos o porque no queremos simplemente. Otras no queremos hacer transferencias bancarias porque sale más caro o no queremos abrir billeteras virtuales como Neteller o Skrill. Podemos hacer otros métodos de pago en la región. Si estás en Argentina, puedes utilizar Rapipago, Pago Fácil, Link. En Colombia pueden utilizar Baloto, PSE, Efecti. En México pueden ir a un Oxxo y depositar. Pueden ir a Caja Huancayo. En otros países también pueden pagar por BCP. Entonces esto nos facilita un poco la parte de los depósitos. El poder ir a la tienda de la esquina y poder hacer un depósito facilita muchísimo las cosas. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo recargo un poco. Nosotros no solo ofrecemos las acciones latinoamericanas, sino que también tenemos información y acciones de otros lugares como Estados Unidos, Europa e Inglaterra. Si ustedes vieron, pues el rally que han tenido las acciones tecnológicas, sobre todo desde mediados de la pandemia, acciones como Apple, acciones como Amazon, em, se han movido muchísimo y nosotros tenemos la oportunidad de invertir en esas acciones. Hay un beneficio y es que, digamos, no nos cobran las transacciones. Cuando hacemos una operación en una bolsa tradicional, nos van a cobrar una transacción. En el caso de Colombia son 30.000 pesos, o sea, $10 por transacción, y el monto mínimo que pueden comprar ustedes serían $1.000.
Bueno, nuestras plataformas de trading, nosotros tenemos MetaTrader 4, que es la plataforma más usada en el mundo para hacer trading, y tenemos nuestro propio web trader. Muchas veces tenemos Mac. En Mac, desde la última actualización de iOS, no se puede utilizar MetaTrader. Entonces pueden utilizar nuestro web trader, que es el que estamos ahorrando, el Equity EQ Trader. Em, Nos permite loguearnos desde cualquier computador. Es un web trader, entonces no hay problema, solo necesitan internet. Y van a tener acceso a todos los activos que tienen desde MetaTrader 4 sin necesidad de descargar nada. Eso evita cualquier tipo de incompatibilidad entre el sistema operativo y la plataforma de trading. A mí me parece muy intuitivo, muy fácil de usar si están empezando, mucho más fácil de usar que MetaTrader 4. Eh, Va a tener herramientas un poco, pues una limitación natural en las herramientas. MetaTrader 4 ofrece, es decir, pueden poner bots o pueden poner un montón de indicadores. Acá va a estar más limitado, pero si la urgencia es hacer una entrada y tienen un Mac o pueden conectarse desde cualquier lado. Asimismo, tenemos también nuestra propia plataforma en el celular, nuestra propia aplicación, se llama FXPesa. Entonces pueden descargarla o pueden usar MetaTrader 4 también desde el, desde el celular, bueno, para que lo tengan en cuenta. No sé si hay alguno que tenga alguna pregunta respecto al broker. Tengan en cuenta que nosotros patrocinamos estos webinars para acompañar todo el proceso de ser rentable haciendo trading, eh, que no es un proceso fácil. Entonces estos son seminarios gratuitos que dictamos todas las semanas dictamos 2 seminarios junto con el Distrito Financiero. No sé si hay alguna pregunta por parte de ustedes o de Raúl. Ok, tenemos una pregunta por parte de David, que si este broker permite CFDs con respecto al mercado Forex. Correcto. Todo lo que estás operando acá van a ser CFDs. Entonces, si estás operando en el mercado Forex, van a ser CFDs también. Asimismo, los índices, el petróleo y las acciones son CFDs. En el caso de las acciones latinoamericanas, son CFDs sobre un ADR, que es un ADR, básicamente es la acción de un país extranjero ofrecida en Estados Unidos. Bueno, eso para que lo tengan en cuenta porque puede diferir un poco el precio de un ADR con respecto a la acción local del país de origen. Eso es perfectamente normal. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sí, mira, aquí nos está preguntando Natalia con respecto a los tipos de cuenta que actualmente maneja el broker. Ok. Equity tiene dos tipos de cuenta, uno ejecutivo y otro Premier. El ejecutivo tiene un spread promedio de 1.3, 1.5 más o menos. Varía un poco dependiendo de la situación de liquidez. Y la cuenta Premier tiene un spread de 0.1 y 0.2. La cuenta Premier pueden acceder a ella desde $10,000, y la cuenta ejecutiva pueden hacer un depósito mínimo de $30 para comenzar a operar. Ok, perfecto. Y Simón, yo tengo una pregunta, sobre todo para que compartas con los demás, con respecto a esta tarjeta que ofrece, o bueno, la alianza bancaria que tiene actualmente el broker Equity. Perfecto. Equity tiene una alianza con China Union Pay, es un proveedor de tarjetas de crédito chino. Ustedes pueden acceder a una tarjeta para hacer sus depósitos y sus retiros con nosotros. La tarjeta tiene un costo de $40 anual, es un costo de manejo. Pueden retirar en cualquier ATM en sus países, ir a un cajero, como llaman en Colombia, y hacer el retiro, o pueden utilizarlo para pagar por internet. En esa tarjeta van a tener el saldo que tienen de margen libre en sus cuentas de trading. Esto es importante, igual pueden sacarlo de ahí, pero es importante para mantener un margen saludable en sus cuentas. La tarjeta hay que llenar un formato, no tiene ningún costo el envío, solo la cuota de manejo. Los retiros en ATM son retiros externos, y en los ATMs pueden cobrar $5 en promedio por cada retiro sin importar el monto. Si retiran 1.000 o si retiran 200 les va a cobrar $5, pero ese valor cambia de acuerdo al país, y tengan en cuenta que no es un costo de equity, sino del proveedor del servicio del cash, básicamente. Ok, perfecto. Juan Felipe nos está preguntando, pues, tanto por mi parte como por tuya, Simón, si alguna vez has utilizado la tarjeta aquí en Colombia. Lo personal, yo la he utilizado para realizar diferentes pagos electrónicos. Entonces, que me funciona para pagar algunas facturas, algunos recibos, compras virtuales, es decir, Mercado Libre o, pues, no sé, AliExpress, en diferentes portales, a mí me ha funcionado. No sé, Simón, por tu parte.
Perfecto. Sí, con la tarjeta en el caso de Colombia la pueden utilizar para hacer pagos por internet, pero no la pueden utilizar para hacer retiros en ATMs. Pues no hay ninguna dificultad. Yo, por ejemplo, pues yo poco efectivo manejo en realidad, todo lo manejo con tarjetas. Si tengo que pagar algo, ya sea desde una comida hasta mis recibos o pues las mensualidades naturales que tengo que pagar, siempre utilizo medios electrónicos. Entonces, pues no es una dificultad eso. Sin embargo, en el resto de países pueden utilizar la tarjeta normal, Argentina, Ecuador, Panamá, Chile, no hay ningún problema con los retiros, la única dificultad es en Colombia. Sin embargo, los pagos por internet con esa tarjeta los pueden hacer. Ah, listo, perfecto, Simón. Muchísimas gracias. Igualmente, pues, bueno, no sé si alguien más tenga alguna pregunta. David nos estaba preguntando con respecto a, bueno, que si se puede utilizar en computadores Mac. Pues ya Simón nos dio esa información. Igualmente lo que sí sé, David, que yo cuando tenía un MacBook Pro, lo que hacía es que tenía dos particiones. Entonces tenía una partición de Windows y una partición de iOS. Entonces cuando tenía que ya acceder a MetaTrader 4 con todas las funciones, lo que hacía era que abría la partición de Windows y ahí podía tener, pues efectivamente era un Windows en ese tiempo, pues era un Windows 8.1, que la verdad fue de ese tiempo, pero sí me permitía normal, como si accediera al computador desde Windows, a través simplemente de un comando, y ya cuando quería utilizar las funciones del Mac, pues iniciaba sesión a través de, pues ya del sistema iOS. Igualmente, pues la web por parte del broker me parece bastante chévere, digamos que es como una recomendación, David, que te recomiendo, pero si quieres saber más con respecto a la partición, porque ya tienes en sí los MacBook Pro o los MacBook en computadores en general son muy buenos y no quieres perder, pues efectivamente, digamos que digamos, la utilidad de tu equipo, te recomiendo que pegues esa investigada. Igualmente sé que MacBook tiene una aplicación especial para sacar esas particiones. O sea, no es como algo ilegal, no. De hecho, el mismo sistema de Mac lo permite, ¿listo? Y bueno, digamos que también por parte de Simón me gustaría preguntarte eso, más que todo que le brindes información a los demás con respecto a la biblioteca de webinars, antes de empezar con el tema del día. Ok, sí, bueno, nosotros tenemos varios recursos educativos gratuitos a los que ustedes pueden acceder. Estos webinars que son en vivo. Asimismo, tenemos una biblioteca de webinars, tenemos nuestro canal en YouTube, pueden acceder a todos los webinars grabados, pueden ver diferentes temas y ir haciendo como un plan de estudios con la información que vamos subiendo. También publicamos análisis técnico sobre pues, nuestras proyecciones y se los enviamos al correo electrónico, un análisis técnico para tener en cuenta siempre antes. También está pues el calendario económico para ir siguiendo las noticias y tener buenos trades de acuerdo a la volatilidad esperada y a lo que se espera eh, respecto al mercado y a los anuncios de Fed, Trump, etcétera. Listo, dale, gracias Simón. Igualmente, pues en este momento lo que les voy a dejar es, bueno, les estoy compartiendo pues la biblioteca, bueno, o sea, como mostrándoselas físicamente para que puedan ver que efectivamente es todos los webinars, que no solamente que hemos hecho al distrito, sino diferentes alianzas del broker, pues ustedes van a poder encontrar toda la información. Igualmente también, Simón, me gustaría saber dónde los demás se pueden comunicar contigo. Pueden enviarme un correo electrónico, un mail a simon.barragan@equity.com. Ahí mismo yo les respondo, siempre estoy muy pendiente, me pueden dejar sus datos. E igual si realizaron la inscripción para esto, es muy probable que yo ya me haya comunicado con ustedes. Entonces pueden escribirme correo en caso de que tengan alguna duda de apertura de cuentas o alguna información que requieran del broker. Vale, Simón, pues nada, muchísimas gracias, Simón. Igualmente, Simón va a estar acompañándonos durante todo el webinar. Si ustedes tienen alguna pregunta, pueden realizarla. Simón va a estar respondiéndoselas. Así que no duden en preguntar con respecto a cualquier cosa al broker. Entonces, pues bueno, igualmente ya pues vamos a iniciar el tema del día, sin antes mencionar un poco más de lo que nos mencionaba Simón, de los diferentes métodos de pago que nosotros vamos a poder encontrar, de esas alternativas locales. En este caso, yo les estoy mostrando las alternativas por parte de Colombia, donde nosotros vamos a poder encontrar que vamos a poder realizar, fondear nuestras cuentas, ya sea a través de Efecti, de Vía Baloto o a través de PSE de diferentes bancos. Es decir, que no tiene que ser un banco en específico, no. El broker nos ofrece diferentes alternativas, incluso podemos encontrar bancos, Pinchincha, Confiar, que como pueden ver es una diversificación por parte del broker que nos está brindando para lograr fondear nuestras cuentas. Entonces, un punto importante que quiero destacar la verdad el día de hoy.
Y pues además de eso, cuando ustedes ingresen a fondear su cuenta, van a poder tener toda la información y todo el soporte por parte del broker. Ok, David, nos estás preguntando con respecto a las cuentas demo. No te preocupes que en sí, por haberte inscrito, ya tienes una cuenta demo no de 30 días, sino de 60 días. Igualmente sé que Simón en estos momentos te debe estar respondiendo la pregunta, así que puedes hablar internamente con Simón o puedes coordinar con él para brindarte más información. ¿Listo, David? Y pues bueno, ya con la presentación del broker fue, la verdad, bastante buena, muy buena. Muchas gracias, Simón, por esa participación. Y pues nada, arranquemos con el tema del día de hoy, que la verdad es un indicador que para muchos es muy atractivo porque es uno de los pocos indicadores técnicos que realmente nos brindan una proyección de los mercados. Es decir, aquí, ok, perfecto. Alexander, me estás diciendo que no hay audio. Me gustaría saber si los demás en estos momentos me están escuchando sin ningún problema. Voy a realizar aquí una pequeña revisión. Igualmente, eh, ver, probando, probando. Ok, muy perfecto. Si me pueden colaborar, si se escucha bien, sin ningún problema. Dale, no te preocupes, David, que igualmente va a estar grabado en el canal. Entonces, dale, listo, perfecto. Gracias igualmente por la información. Audio perfecto, Juan perfecto. Ok, salud, muy buenas tardes, Eugenio, que nos está sintonizando desde Perú muy perfectamente. Carla, dale, me alegra que se esté escuchando bien. Igualmente también me gustaría saber desde qué país o desde qué ciudad nos están sintonizando en esta noche. Entonces, volviendo a el tema del día de hoy, que es el indicador Ichimoku Kinko Hyo. De hecho, este es el nombre completo del indicador, pero ustedes lo van a poder encontrar como el indicador de la nube o el indicador Ichimoku. La verdad es un indicador que, como les mencionaba anteriormente, es de los pocos que permiten determinar una proyección en los mercados teniendo en cuenta unas características que se van a encontrar en la fórmula matemática. Entonces, claro, aquí lo que les gusta mucho a muchos traders es que van a poder determinar una proyección de los precios, no tanto para tomar la dirección de ellos, es decir, que si se está formando una nube bajista o si se está tomando una nube alcista, ustedes no van a tomar la posición de acuerdo a lo que se esté formando en la nube, sino que ustedes la van a empezar a utilizar para empezar a determinar ciertos niveles de soportes y resistencias que les va a dar una excelente experiencia en los mercados financieros. Igualmente para las personas que acaban de ingresar, les recuerdo que mi nombre es Raúl Ramírez y pues el día de hoy les traigo este tema que la verdad me parece muy interesante. Ahora bien, para empezar, siempre que nosotros veamos una herramienta, un indicador, un instrumento o algún aspecto que va a brindarnos más información en nuestros análisis de mercados, siempre vamos a tener en cuenta de sus características iniciales. En este caso, cuando nosotros hablamos de la nube Ichimoku o el indicador Ichimoku, ya tenemos en cuenta que es un indicador técnico, el cual entra en la clasificación de los indicadores tendenciales. Es decir, que nosotros con el indicador Ichimoku no nos vamos a centrar inicialmente para mirar cómo se está comportando la fuerza, cómo se está comportando en sí el momentum o cómo se está comportando un ciclo, no, es un indicador que funciona y va a permitir entender cómo se está comportando la tendencia en los activos. Entonces, este es el punto relevante. ¿Y esto por qué? Porque el indicador de la nube es un reflejo de los precios con respecto a una proyección para poder determinar cómo se está comportando la tendencia y más adelante cómo se llegará a comportar en el futuro. Entonces, claro, aquí lo que nosotros vamos a tener en cuenta es que como es un indicador tendencial, se va a graficar en el gráfico principal, es decir, sobre los precios y adicionalmente que la nube Ichimoku se complementa de una manera muy positiva con los indicadores de fuerza para la confirmación y los indicadores de momentum porque nos van a poder, digamos que más que confirmar es explicar cómo se está presentando la vitalidad en el activo. Entonces, por eso es que nosotros vamos a centrarnos en este caso en un indicador de tendencia, pero también vamos a ver cómo lo vamos a empezar a operar, digamos, como en el trading, se entiende como este dicho de un samurái, teniendo en cuenta los indicadores de momentum, indicadores de fuerza y adicionalmente cuando lo empezamos a complementar con análisis fundamental.
Entonces es un indicador que la verdad se presta para todo. Pero entonces, como es un indicador que se presenta para todo, es importante que nosotros entendamos por qué nació este indicador, cómo se creó este indicador. En sí, el indicador Ichimoku Kinko-Hyo lo que nos está diciendo es que el gráfico va a presentar un equilibrio a primera vista. ¿Por qué se refiere a un equilibrio? Porque el nombre de Ichimoku Kinko-Hyo, como lo pueden ver en la pantalla, nos hace referencia a que Ichimoku en japonés se refiere a de un vistazo mirar cómo se está comportando el equilibrio, que es el Kinko, y el giro a través del gráfico de barras o en este caso se complementa de una mejor manera cuando utilizamos el gráfico de las velas japonesas. ¿Y esto por qué se debe? Porque el indicador Ichimoku Kinko Hyo fue un indicador que se creó en los años 30. Yo sé, uno diría, pero en los años 30, eso la verdad es muchísimo tiempo. Sí, pero de hecho también las velas japonesas fueron creadas alrededor en estas épocas o en estos periodos de tiempo y esto se presentaba porque principalmente lo que ocurría por parte de los japoneses es que ellos mantenían un registro de los precios de cómo se estaba comportando las cotizaciones del arroz durante esa época del tiempo. Claro, porque digamos que en ese tiempo los mercados por parte de Japón no estaban como tan centralizados en, digamos, si los comparamos con respecto a Wall Street antes del gran crack del 29, por supuesto, pero en sí, aquí lo que nosotros o lo que se presentaba en ese tiempo es que ellos mantenían un precio o mantenían el registro de cómo abrió el precio, cómo cerró el precio. Entonces, claro, fuera de que se creó las velas japonesas, pero que ya se vino a implementar entre los años 80 y los años 90 debido al avance tecnológico, el indicador Ichimoku Kinko-Hyo fue creado por el periodista Goichi Osada y un equipo de 7 personas dado que este registro que les permitía ver inicialmente era analizar el comportamiento de cómo se estaban comportando los precios iniciales, los precios defensivos, con respecto a los precios de giro, con respecto ya a la relación de los precios en los últimos 26 periodos. Mejor dicho, aquí realizaron toda la construcción. Y adicionalmente que esta construcción, además de que es matemáticamente muy avanzada para esa época, y que esto también lo que nos permite es que nosotros lo vamos a poder implementar en diferentes activos, no solamente va a funcionar con un activo en específico, no, va a funcionar con muchos activos, y es porque, bueno, además de la fórmula matemática, tiene unas construcciones o unos principios bastante estructurados. El primer principio es de las ondas de Wave Principle, que es aquí lo que vamos a tener en cuenta es efectivamente esos ciclos de mercado, como les decía inicialmente. No nos vamos a centrar en el ciclo inicial o en los ciclos de mercado con respecto a ese indicador, porque en sí ya está construido de esa manera. Adicionalmente que tiene los precios y objetivos o Price Target Principle. Entonces aquí ya vamos a tener tanto un registro histórico, así como una escala temporal que lo que nos va a permitir es ver un análisis tanto en lo que ocurrió, en cómo se están registrando actualmente y en los posibles movimientos. Por eso es que este es uno de los indicadores que es en general muy atractivo por parte de los traders, pero que cuando estamos empezando en el mundo del trading, es decir, esos traders que somos principiantes o que estamos haciendo nuestros primeros pasos, pues nos vamos a llegar un gran susto porque en sí la primera visualización del indicador puede ser un poco impactante, pero eso no significa que la interpretación sea compleja. De hecho, es bastante sencilla si nosotros empezamos a entender cómo está construido este indicador. En sí, como les había mencionado, se utiliza casi siempre con velas japonesas para poder ver y detectar la duración en las tendencias en los activos, porque aquí lo que queremos ver es la tendencia. En sí, es un indicador que inicialmente fue creado para analizar la tendencia, que ya vamos a poder detectar fuerza, digamos que es como el segundo complemento de ese indicador, pero en sí tendencia para poder identificar soportes y resistencias y adicionalmente que funciona en cualquier time frame, es decir, estamos viendo que si funciona para intradiario, diario, semanal o incluso de 4 horas, una temporalidad de 1 hora, una temporalidad de 30 minutos, de 15 minutos, la verdad funciona bastante bien, pero normalmente este gráfico es utilizado más por temporalidades diarias que por temporalidades menores. ¿Por qué? Porque como vamos a tener en cuenta, que lo vamos a ver más adelante, este indicador ya tiene configurado
el análisis mensual. ¿Por qué? Porque las proyecciones se arrancan inicialmente con los días operativos en el mercado. Entonces, claro, por eso es que de pronto ustedes van a encontrar mucho que el indicador Ichimoku funciona bastante en temporalidades diarias o van a encontrar mucho en estrategias diarias. Pero eso significa que solamente tiene que ser en... No, funciona también en temporalidades de 4 horas, de 1 hora. En lo personal ya he hecho diferentes backtesting con el indicador, me ha funcionado, he hecho muchos análisis con ese instrumento en diferentes temporalidades, así que no se preocupen que les va a funcionar bastante bien. Lo importante es que cuando vayamos a hacer el análisis, vamos a interpretar toda la información que nos está dando el indicador. Entonces, en este caso, los componentes van a ser la línea Tenkan, que se conoce como la línea de giro, la línea Kinjun, que es la línea base, la línea Chikun's Span, que va a ser la línea de reflejo de los precios, o la línea retardada. La verdad, en lo personal me gusta más decirle línea Chikun's Span porque es más fácil de identificar, y la Kumo o la nube. Cuando nosotros hablamos de Kumo o la nube, vamos a tener en cuenta que van a haber dos líneas. Va a estar la línea A, que nos va a referir a la Up Kumo, es decir, a la nube con tendencia alcista, y va a estar la línea B, que va a ser la Down Kumo, es decir, la línea bajista o de tendencia bajista. En sí, son 5 componentes que van a formar este instrumento que la verdad va a ser muy útil, pero no se preocupen que significa que tenga tanta información. De hecho, no nos va a estropear nuestro análisis porque lo importante del indicador es cómo nosotros vamos a comprender su construcción matemática, porque por supuesto, si vamos a empezar a implementar y queremos empalmarlo con nuestras estrategias, tenemos que tener en cuenta cómo se va a comportar desde el punto de vista de los periodos y así cómo lo vamos a configurar a través de nuestros MetaTraders 4. Que si el indicador se encuentra en el WebTrader, en estos momentos no, pero la ventaja de Equity es que es un broker que siempre se encuentra en desarrollo en pro de los traders. Entonces significa que más adelante vamos a poder encontrar muy posiblemente esta herramienta ya en la WebTrader, pero la vamos a encontrar de una manera mucho más fácil y más eficiente a través de MetaTrader 4. Entonces vamos a buscar la plantilla que normalmente utilizo para hacer las pequeñas explicaciones de efectivamente el indicador Ichimoku. Entonces, simplemente lo que vamos a hacer es que eliminamos los indicadores, un análisis que estaba haciendo anteriormente con el Alligator y el ADX, y en este caso lo que vamos a hacer es que vamos a implementar el instrumento de la nube Ichimoku. Entonces, como es un indicador tendencial, lo vamos a poder encontrar en los tendenciales, y aquí lo vamos a poder encontrar como el Ichimoku Kinko Hyo, y vamos a restablecer los datos para que ustedes los puedan ver inicialmente. Vamos a tener la línea Tenkan, que quiero que recordemos que es la línea base, la línea Kinjun, que es la línea Giro, qué pena, la línea base. Es que siempre los conozco como Tenkan y Kinjun. Tenemos la línea Chikun's Span, tenemos la Q arriba y la Q abajo. ¿Qué es lo que yo les voy a recomendar inicialmente? Siempre dejemos la Q arriba de un color verde, no se preocupen. ¿Por qué? Porque va a ser más fácil de identificar, y la Q abajo dejémosle de un color rojo. La línea Chikun's Span, de hecho, para algunos traders es la línea más importante. Entonces, lo que vamos a hacer es que la vamos a dejar de un color dorado y la vamos a dejar un poco más gruesa de las demás. Ya más adelante vamos a ver por qué. ¿Listo? Y ahí lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a ejecutar el gráfico en primera instancia. Y yo sé que puede llegar a ser bastante impactante en el primer momento, porque nosotros decimos como, wow, tiene muchas líneas. Pero la interpretación de estas líneas, créanme que va a ser mucho más fácil de lo que ustedes se van a llegar a imaginar. Pero antes de entrar a hablar cada una de las líneas, vamos a empezar a entender un poco más de los parámetros, que es con lo que ustedes pueden ver acá, que la Tenkan dice en 29 periodos, la Kinjun 26 periodos, y la Second Span, que en sí nos está diciendo que es la combinación de la nube Up y la nube Down, como nos está diciendo que es 52 periodos. Pero entonces ustedes deben estar preguntando, ¿pero por qué nos está dando esa información inicial? Y se debe porque la composición matemática de cada uno de estos indicadores va a tener en cuenta una información que nos va a brindar un análisis desde el punto de vista del corto plazo hasta el punto de vista del largo plazo. Entonces empezamos con la primera línea, que es la línea Tenkan o la línea de giro. En sí, esta línea tiene una composición
con respecto al nivel máximo de las últimas 9 velas, es decir, estamos viendo un corto o mediano plazo, con respecto al mínimo de las últimas 9 velas, es una sumatoria y ahí simplemente sacamos el promedio de esos dos valores. En sí, este se utiliza o este se calcula para poder ver de una mejor manera el rango de los precios de los últimos periodos, de los últimos días, pero sobre todo reflejar el 50% de ese rango. Es decir, que aquí lo que estamos viendo es una composición, si lo miramos en una temporalidad diaria semanal, o bueno, de los últimos 9 periodos, si la estamos viendo en un gráfico de 4 horas, igualmente estamos viendo los últimos 9 periodos, si lo estamos viendo en una hora, estamos viendo el reflejo de los últimos 9 periodos. Pero aquí es donde ya se empieza a poner un poco interesante, porque luego de la línea Tenkan, que es el corto plazo, vamos a encontrar la línea Kijun o la línea base, que aquí ya no vamos a tener 9 periodos, sino que vamos a tener 26 periodos. ¿Por qué en este caso saltamos de esta manera? Y se debe porque aquí lo que queremos coger es el mes operativo. Es decir, que estamos descartando sábados y domingos y queremos coger todos los días de mercado que existe operación o que normalmente registra la operación en los mercados. Entonces, claro, si estamos viendo el reflejo del 50% en los últimos 9 periodos en la línea Tenkan y la línea Kijun ya vamos a ver es de los 26 periodos para ver el reflejo de tanto de los 9 periodos que nos está diciendo la línea Tenkan, pero sobre todo de tener o contemplar un horizonte temporal o bueno, un horizonte de tiempo que para ustedes mucho más amplio. Entonces, claro, aquí lo interesante es que los cruces entre la línea Kijun y la línea Tenkan van a funcionar como cruces para tomar posiciones en compra o tomar posiciones en venta, pero no se preocupen que más adelante les voy a explicar cómo vamos a interpretar estos cruces. ¿Listo? Por ahora sabemos que 26 periodos por la parte de la línea Kijun, 9 periodos por parte de la línea Tenkan, pero adicionalmente una de las grandes ventajas es que cuando nosotros hablamos de la línea Kijun, que pena con ustedes, es que aquí lo que vamos a tener en cuenta es que la línea base ya está contemplando los 9 periodos que se estaban reflejando, que se estaban materializando con respecto a la línea Tenkan. Es decir, que no es que estemos abandonando los datos anteriores, sino que estamos complementándolos. ¿Listo? Es como un punto, un valor agregado que les quiero dejar. Y ya luego lo que vamos a tener son es la línea Chicon Span o la línea retardada. Esto o esta línea se entiende como aquel parte del gráfico que hace un reflejo de los precios, es decir, que lo que vamos a ver es que se va a dar un movimiento similar a los precios, teniendo en cuenta que va a estar atrasada 26 periodos a la izquierda, es decir, que vamos a tomar una desviación, bueno, no una desviación de 26 periodos, pero lo que vamos a ver es que vamos a verlas proyectada con respecto a los anteriores 26 datos. ¿Por qué? Porque este reflejo de los precios lo que me va a mostrar es fortaleza o debilidad del instrumento en los mercados. ¿A qué me refiero a debilidad y fortaleza? Cuando nosotros observemos que la línea Chicken Span se está acercando a los precios, lo que nos está diciendo es que ya se está acercando a esa media o a ese comportamiento de los últimos 26 periodos. Y ahí es cuando nosotros vamos a poder tanto mirar que hay fuerza, no hay fuerza en la tendencia y adicionalmente que el cruce de la línea retardada con la nube lo que nos va a confirmar es la señal del cambio de la tendencia. Entonces, claro, aquí hay diferentes traders que solo les gusta utilizar la línea Chicken Span y confirman ya la posición de la tendencia con otros indicadores o en el caso de otros que simplemente utilizan la línea de base y la línea de giro, es decir, la línea Tenkan y la línea Kijun para tomar las posiciones. Esto ya depende del análisis, así como hay otros traders que utilizan todas las líneas del indicador, pero ya la última parte que nos va a importar a nosotros también para el complemento sobre todo de soportes y resistencias va a ser la composición de la nube Kumo. Entonces, en este caso vamos a tener la línea de la nube A, que lo que nos está diciendo es que va a ser la línea de giro más la línea de base sobre ese promedio, es decir, aquí estamos teniendo en cuenta el corto plazo con el mediano plazo y adicionalmente a eso vamos a tener en cuenta los últimos 26 periodos para poder detectar los siguientes desplazamientos.
Es decir, que el punto medio entre la línea Tenkan y la línea Kinjung, es decir, esos 26 desplazamientos, lo que me va a permitir es ver cómo se van a comportar los precios proyectados de aquí en adelante con respecto a estos dos paralelos. En el caso de la línea de la nube B, lo que vamos a tener en cuenta es el máximo y el mínimo de las últimas 52 velas. En este caso no estamos tomando las últimas 26 velas, sino que estamos tomando las últimas 52, pero seguimos proyectándolas bajo el mismo periodo de tiempo. Claro, en este punto de medio de los 52 días, lo que estamos haciendo es que le estamos agregando el largo plazo al plano. Entonces, claro, aquí lo que estamos analizando es un comportamiento con un horizonte completo y adicionalmente que esto lo que nos va a permitir es identificar los posibles momentos en el cual existan nuevas tendencias o confirmaciones de la tendencia. Yo sé que matemáticamente, wow, no puedo decir como este indicador tiene mucha información que nos puede llegar a dar, pero no se preocupen que de hecho cuando lo miramos de una manera un poco más sencilla, ya vamos a poder ver que los componentes sí, los vamos a ubicar de una manera bastante, un poco más rápida y más eficiente. Entonces ya sabemos, la línea retardada es la línea Chico-Span, que es la que yo les recomiendo que siempre dejemos en amarillo para resaltarla. Luego vamos a tener la línea de la nube A, que va a ser la nube alcista, la línea de la nube B, que va a ser la nube bajista, la línea base, que va a ser en este caso la roja, esa siempre la vamos a entender como la roja, y la línea de conversión, o bueno, o la línea Kinjun, que pena con ustedes, es la que vamos a encontrar nosotros de color azul. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a empezar a practicar poco a poco a medida en que nosotros vamos a entender un poco más cómo vamos a empezar a utilizar este indicador. Ahora bien, igualmente, aquí lo estamos viendo en nuestro MetaTrader. La verdad es la interpretación sigue siendo bastante sencilla. Tenemos aquí en esta parte la línea Chicken Span, tenemos la línea Tenkan. Igualmente cuando nosotros nos posicionamos ya nos está diciendo el tipo de la línea, por si se llegan a confundir, no se preocupen. La línea azul va a ser la línea Kinjun y de hecho aquí como pueden ver la nube lo que nos está tratando es de proyectar el siguiente movimiento de los precios, como lo que podemos ver. En este caso tenemos una tendencia alcista definida y la nube, de hecho, no está formándose con respecto a los últimos periodos, sino que lo que está teniendo en cuenta acá, como lo pueden ver, van a ser los últimos o los siguientes 26 periodos que se van a ver reflejados o que se van a ver proyectados. Entonces, claro, ¿por qué me va a funcionar esto? Para primero identificar tendencias y segundo, para poder determinar soportes y resistencias. Pero bueno, ya para eso lo que vamos a ver es el uso del indicador Ichimoku, es decir, nosotros cómo vamos a empezar a utilizar este instrumento. Primero, vamos a mirarlo desde el punto de vista de las líneas, que me parece más sencillo si lo hacemos desde este punto. Primero tenemos la línea Kinjun, que la línea Kinjun es la que nosotros vamos a tener en cuenta como la primera línea que nos va a dar, pues efectivamente, esa confirmación de la tendencia. Si nosotros vemos que el precio es superior a la línea Kinjung, lo que nosotros vamos a tener, la línea Kinjung, para las personas que no lo recuerden, es la línea de color azul. Igualmente, simplemente lo que hacemos es que miramos rápidamente nuestro MetaTrader y nos posicionamos para confirmar. Hagan ustedes, línea Kinjung, la azul, la línea Tenkan es la roja. Entonces aquí lo que vamos a ver es que si los precios están por encima de la línea, lo que vamos a tener es una confirmación de la tendencia alcista. Cuando la línea Kinjung presenta cruces con la línea Tenkan, es decir, la línea azul cruza la línea roja, lo que vamos a tener son posibilidades de cambio de la tendencia. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros pudimos ver? Que se presenta un cruce entre la línea Kinjun con la línea Tenkan. Cuando la línea Kinjun cruza de arriba hacia abajo la línea Tenkan, lo que vamos a tener es una confirmación de una tendencia o de una nueva tendencia, en este caso es una nueva tendencia alcista, porque la línea Tenkan trabaja como primer soporte por parte de las cotizaciones y adicionalmente vemos que los precios están por encima de la línea Kinjun. Entonces aquí ya lo que tenemos es tendencia alcista, es una tendencia completamente confirmada. En el caso contrario, para identificar tendencias bajistas, ¿qué es lo que vamos a ver? Que la línea Kinjun va a estar por encima de los precios. Cuando nosotros veamos este comportamiento, es efectivamente la señal de que es una posición vendedora, pero cuando nosotros veamos que la línea Kinjun y la línea Tenkan están a punto de presentar un cruce, esperamos el cruce, la confirmación del cruce, que aquí ya se abren las dos líneas,
lo que nos está diciendo es que se está presentando una nueva tendencia o que se va a presentar una nueva tendencia. ¿Listo? Es como la manera, igualmente aquí ya sabemos que es una tendencia bajista porque los precios están por encima de la línea, entonces muy posiblemente cuando se formó esta vela de gran cuerpo, que en este caso estamos viendo, ¿ve? El dólar con respecto al yen japonés, aquí ya vamos a tener la confirmación de esa tendencia alcista, ¿listo? Entonces es como un punto bastante interesante cómo vamos a empezar a utilizar la línea Kinju. La línea Tenkan, por su parte, que va a ser la roja, es la línea que sigue al mercado. Es decir, aquí siempre vamos a tener en cuenta que la Tenkan es el reflejo en el corto plazo. Corto plazo, tenemos los 9 periodos, entonces aquí simplemente lo que queremos ver es el reflejo de los mercados en estos momentos. Normalmente los cruces de la línea Tenkan con la línea Kinjun nos van a generar señales. ¿Cómo vamos a buscar digamos que la generación de señales? Ya les había mencionado que el cruce de la línea Kinjun de abajo hacia arriba, normalmente estos cruces nosotros lo utilizamos para identificar tendencias. Para obtener señales, lo que vamos a vigilar primero es la línea Tenkan. Cuando veamos que la línea Tenkan cruce de abajo hacia arriba la línea Kinjun, es posición compradora. Entonces, en este caso, vemos que la línea Tenkan cruza de abajo hacia arriba la línea Kinjun, es decir, aquí tenemos una confirmación de tendencia alcista, mantenemos nuestra posición hasta que se presente o ya sea un toque entre ambas o un cruce entre ellas. ¿Cómo nosotros lo vamos a ver? Veámoslo incluso un poco más atrás, a ver si vamos a identifiquémoslo con respecto a este movimiento que me parece interesante. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Primero, estamos viendo una temporalidad de 4 horas. Entonces, ¿significa que en diario solamente funciona? No, en 4 horas también funciona. Vemos que se presenta el cruce de la línea Tenkan con la línea Kinjun, que aunque no se puede ver, digamos, no sé si ustedes, vamos a acercarlo un poco más en el gráfico para que podamos ver efectivamente ese cruce. Aquí lo vamos a observar es que la línea Tenkan cruza abajo hacia arriba la línea Kinjun. Entonces aquí ya este cruce nos está confirmando la nueva tendencia alcista. Por supuesto, esperamos que la línea Tenkan, la línea Kinjun se ubique por debajo de los precios para confirmar la tendencia, pero ya la señal no la estaba confirmando anteriormente. Tomamos nuestra posición en venta y en compra, que vengan ustedes, y aguantamos la posición, como lo pueden ver, ya sea hasta que la línea Chicken Span nos dé otra señal o cuando nosotros veamos que la línea Tenkan y la línea Kinjun están a punto a presentarse ese cruce. Igualmente, este cruce, tanto para algunos puede llegar a ser la señal de salida como la señal de entrada, porque lo que vemos es que la línea Tenkan cruza de arriba hacia abajo la línea Kinjun, lo que nos confirma una posición en venta, es decir, un corto. Tomamos nuestra posición en corto y la aguantamos hasta que se presente el nuevo cruce que va a ser más abajo. Esa es la manera en que nosotros vamos a utilizar la línea Tenkan y la línea Kinjun. Por eso, algunos traders omiten la línea Chicken Span para solamente fijarse en esos dos. En cambio, en el caso de algunos otros traders, lo que les gusta hacer es utilizar solamente la línea Chicken Span. ¿Por qué? Porque es la línea principal del indicador, dado que siempre va a ser el reflejo de los precios con respecto a 26 periodos anteriores y adicionalmente que nos va a dar una señal de compra y una señal de venta un poco más sencilla. ¿Por qué se ve eso? Porque nosotros vamos a encontrar la señal o de compra cuando la línea Chicken Span cruza el precio o las cotizaciones de abajo hacia arriba. En el caso contrario, para tomar una posición en venta, lo que esperamos es que la línea Chicken Span cruce de arriba hacia abajo los precios, y ahí lo que vamos a tener es esa confirmación de compra o confirmación de venta. Y normalmente esto es la verdad, no les voy a mentir, es una manera eficiente, pero claro, en lateralidades no les va a funcionar tanto este indicador, se recomienda más utilizar en mercados tendenciales, pero lo vamos a ver con respecto a esta pequeña parte del gráfico. Pero bueno, no miremos solamente eh, el mercado Forex, porque de hecho funciona también en otros tipos de mercado. Entonces, en este caso, vamos a mirarlo con respecto, no sé, el oro. Bueno, mirémoslo con respecto al oro, a ver cómo se está comportando actualmente. O bueno, anteriormente. Entonces, aquí tenemos un sencillo cruce entre ellas. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder ver en primera instancia? Que la línea Chicken Span siempre va a estar antes de los precios. Entonces, ¿por qué? Porque ya sabemos que está 26 periodos anteriormente. 26, 27, en este caso, pues, uy, qué mal el cursor, pero es el reflejo de los 26 periodos. Listo, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que nosotros vamos a identificar? Cuando la línea Chicken Span cruce de abajo hacia arriba los precios, es decir, que nosotros veamos que se presenta ese cruce bajista,
de arriba hacia abajo ya es una señal de venta. Es decir, que si nosotros tomamos los últimos 26 periodos, sería alrededor de este momento en que se presenta esta vela bajista. Entonces, claro, aquí ya lo que nos está diciendo es tomen su posición de venta y aguante la posición, ya sea hasta que la línea Tenkan y la línea Kinjun presenten el cruce de la señal de salida, pero en el caso en que nosotros no lo utilicemos, esperémoslo hasta que la línea Chikou Span vuelva a acercarse a los precios. ¿Y esto por qué se debe? Porque a medida en que se va alejando, lo que nosotros vamos a encontrar es debilidad. Digo, qué pena, fortaleza. Cuando nosotros vemos que la línea se está retirando cada vez más de los precios, nosotros vamos a ver movimientos muchos más agresivos por parte de los precios. Pero a medida en que se va acercando, como lo van a poder ver en esta parte de acá, o anteriormente que se iba acercando, miremoslo en los últimos 26 periodos, como pueden ver ya se están presentando velas dojin, velas lápidas, es decir, bueno, lápidas no, de incertidumbre. Ok, perfecto. Me gustaría preguntar si se está escuchando sin ningún problema en estos momentos. GoToWebinar me está diciendo que se está presentando un problema y no sé si me siguen viendo sin ningún problema, no sé si están viendo la presentación también sin ningún inconveniente. Entonces, pues nada, lo que voy a hacer es que voy a desactivar pues aquí la cámara para que tengamos una mejor carga. Igualmente sí me gustaría saber si hasta este punto ustedes me han podido ver sin ningún problema, si se ha entendido la explicación sin ningún inconveniente, porque igualmente tengo que admitir que esto no es un indicador, digamos que tan sencillo, pero que la verdad es un indicador muy bueno. Entonces, muy bien, Eugenio, dale, perfecto. Si alguien más me puede colaborar con esa confirmación, quedaría la verdad bastante agradecido, porque sí me preocupa un poco que me saliera ese error del sistema, pero bueno, igualmente les recuerdo a todos ustedes que este webinar va a estar grabado en alta calidad en la biblioteca de GoToWebinars, entonces por si tienen alguna duda. Listo, perfecto, Juan Felipe, gracias, tanto por parte de Eugenio como por parte de Andrea, muchas gracias por sus confirmaciones. Entonces, estábamos hablando con respecto a, wow, estábamos hablando con respecto a que a medida en que la línea Chicken Span se va acercando a los precios, se van a empezar a generar velas de cuerpo pequeño, velas de incertidumbre, velas libélula, porque claro, significa que hay debilidad en el mercado, pero más que debilidad es porque se puede llegar a presentar un cambio de tendencia. Porque que sean velas de incertidumbre no significa que no hayan posiciones. De hecho, pueden haber un mayor número de posiciones, sino que es un enfrentamiento entre compradores y vendedores. Entonces, por eso, cuando nosotros veamos que ya se está acercando, es que se puede llegar a presentar un posible cambio de tendencia. ¿Listo? Es como una manera que nosotros vamos a utilizar el indicador y como lo pueden ver, de hecho, teniendo en cuenta la información que tenemos de la línea Tenkan, de la línea Kinjun, vamos a poder entender que la combinación, cuando nosotros podemos combinar, pues digamos que ya las tres líneas, va a ser algo bastante importante y bastante relevante. ¿Por qué? Porque vamos a tener una confirmación de dos señales. Entonces, en este caso, miremos más o menos dónde se va ubicando la línea Chicken Span, se va ubicando en este espacio de tiempo y lo que podemos ver es que se está acercando, ¿cierto? Cuando ustedes vean que se está acercando a los precios, pero se presente un cruce entre anteriormente o se presente en este momento un cruce entre la línea Tenkan y la línea Kinjun, que aquí vemos que la Tenkan cruza de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo, ya tenemos una señal de venta, una confirmación de venta. Y adicionalmente vemos que la línea Kinjun se ubica por encima de los precios, entonces es la confirmación de la tendencia bajista, es decir, que aquí ya tenemos tres señales y ahí ya tomamos nuestra posición vendedora y aguantamos la posición para, ya sea en el momento en que se haya presentar un cruce, digamos, entre la línea Tenkan y la línea Kinjun, cuando la línea Kinjun cruce los precios, intente cruzar los precios porque eso es una señal de una tendencia alcista, o si combinamos estos dos puntos con respecto al acercamiento de la línea Chicken Span. En este caso no se está acercando tanto, pero ya la información en el oro, lo que podemos ver con respecto a la línea Kim Jong es que efectivamente se está acercando, o bueno, ya se está presentando ese posible cruce. Si cruza hacia abajo, vamos a obtener esa información de que ya es un nuevo dominio por parte de los compradores, es decir, es una tendencia o un inicio de una tendencia alcista, es decir, que si tomamos nuestra posición en venta alrededor de estas velas, ya sería un buen momento para salir de la posición en esos momentos del mercado. ¿Listo? Si ustedes pueden combinar estas tres herramientas, la verdad, va a ser mucho mejor, va a ser digamos que una combinación poderosa y que adicionalmente van a poder utilizar de una manera mucho más fácil o incluso si lo podemos hablar de una manera más sencilla,
en el análisis, porque claro, aquí tenemos fuerza, tenemos tendencia, tenemos momentum, es decir, que de una manera, digamos, un poco más desfragmentada, vamos a poder ver que este indicador nos habla de todo. Y eso va a ser una gran ventaja porque solamente lo vamos a poder complementar con un indicador de fuerza o un indicador de momentum. No va a ser necesario complementarlo con más herramientas porque en sí la nube Ichimoku ya nos está dando toda esa información. Entonces, ya sabemos, si la línea Chicken Span está lejana de los precios, lo que nos está diciendo es que es una fuerte tendencia. Cuando se esté acercando, es que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia. ¿Listo? Es como el punto chévere y el punto importante. Bueno, igualmente aquí les traíamos pues esta información con respecto a unas pequeñas estrategias. Igualmente pues son las estrategias que yo les acabo de explicar. Pero pues bueno, igualmente pegámosles un pequeño repaso. Primero, la primera estrategia que vamos a tener en cuenta. La nube, bueno, igualmente eso sí es algo que me falta explicarle a todos ustedes. La nube siempre va a trabajar como un soporte o una resistencia de manera dinámica, dado que si existe tendencia alcista, lo que va a ocurrir es que los precios se van a apoyar con respecto a la nube, es decir, que la nube va a trabajar como soporte para las cotizaciones. Entonces, eso lo podemos ver, bueno, de una tendencia alcista, si va a trabajar como soporte para las cotizaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que podemos ver aquí en el oro? Que la tendencia alcista está completamente marcada y lo que podemos ver es que aquí, en este caso, la Opcumo, que es una nube alcista, está trabajando como soporte para las cotizaciones. Pero claro, como la nube siempre va a estar proyectada más adelante, lo que nosotros vamos a trabajar es que estos niveles que nos vaya a marcar van a funcionar como soportes y resistencias. Entonces, en este caso, que lo que estamos viendo es una down Kumo. La down Kumo nos va a funcionar como resistencia para las cotizaciones. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Que cuando nosotros encontremos estos momentos planos en la nube, significa que es una proyección constante. Entonces, muy seguramente para las cotizaciones, este nivel que ya más adelante me está proyectando la nube pueda llegar a ser un nivel significativo para las cotizaciones. Y lo importante es que si se llega a presentar una tendencia alcista, o en este caso unos rompimientos, vamos a trabajar con las formaciones de la nube para poder identificar en primera instancia el análisis de soportes y resistencias. Por supuesto, no les estoy diciendo que solamente con este indicador vamos a ubicar soportes y resistencias, no. Si lo podemos llegar a complementar con el estudio de soportes y las resistencias, súper chévere porque vamos a poder encontrar incluso convergencias en algunos indicadores. ¿A qué me refiero a convergencia? En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a utilizar el indicador de Fibonacci. Entonces vamos a buscar pues un punto mínimo, un punto máximo. La verdad, esta tendencia me gusta bastante. Tomamos, pintamos el retroceso de Fibonacci y lo que vamos a buscar es la convergencia entre los niveles que nos está marcando efectivamente la nube Ichimoku con respecto a las líneas o los niveles de Fibonacci. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver? Que de hecho entre los 1968 a los 1990 ya podemos encontrar un rango que van a trabajar como resistencias para el oro. Pero ya por parte de Fibonacci nos está indicando que se está ubicando o que efectivamente los 1979 podríamos acercarlo a 1980 van a trabajar como las siguientes resistencias por parte del metal precioso. Entonces, claro, podemos determinar un rango en el cual si queremos tomar una posición compradora, podemos ejecutar nuestra orden en 1968, tomar los beneficios en 1978 o incluso llegar a tomar los segundos beneficios en 1990. Esta es la combinación que vamos a poder utilizar del retroceso de Fibonacci con respecto a la nube Ichimoku. Pero claro, qué pena con ustedes. Para algunos traders, tanta información puede llegar a ser un poco difícil de interpretar de una primera instancia. Pero no se preocupen que si ustedes saben específicamente cuál es cada una de las partes de las nube Ichimoku, no se van a ver enredados por todo, digamos que todo lo que se les va a cargar un poco del gráfico al momento de utilizar este indicador al 100%. Entonces, no se preocupen que igualmente esta va a ser una manera que ustedes van a utilizar. La nube Ichimoku, igualmente la estrategia nos está diciendo que nosotros vamos a buscar una tendencia alcista, que la nube se va a apoyar entre ella, como lo acabaron de ver ustedes. Aquí el punto de la estrategia es que si el precio de precio sube, mientras que la línea Chicken Span también va a estar subiendo, lo que vamos a poder ver es que
Bueno, es que la verdad esta estrategia no, en lo personal casi, pues es que es prácticamente lo que acabo de explicar. En sí es ver la dirección de la línea Tenkan con respecto a la línea Kim y adicionalmente encontrar los cruces con respecto a la línea Chikum-span. Entonces, si nosotros vemos que la línea Chikum-span mantiene un movimiento alcista lejano de los precios y adicionalmente vemos que la línea Tenkan, que es la línea corta, cruza de abajo hacia arriba, es decir, de manera ascendente, con respecto a la línea Kinjung, lo que vamos a tener es una señal de compra, es decir, largo. Vamos a irnos es a comprar. En el caso en que la línea roja corta en el sentido descendente, es decir, de arriba hacia abajo, la línea azul, lo que vamos a tener es una señal de venta. Es decir, que aquí nos vamos a ir en corto. ¿Por qué? Porque lo que queremos es vender. ¿Listo? Eso es como nosotros lo vamos a hacer. Y adicionalmente que esto sí también es como un complemento bastante fuerte y es cómo vamos a interpretar el cruce de los precios de la nube con respecto a al indicador Chimoku, es decir, cómo los precios van a cruzar la nube y nosotros cómo le vamos a dar una interpretación a este punto. Entonces, esto va a ser de una manera sencilla y lo que vamos a ver es que el cruce nosotros lo vamos a analizar dependiendo de el tamaño de la vela. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que nosotros podemos ver? Que si vemos que la nube es atravesada por velas de gran cuerpo, lo que vamos a hacer tener es una confirmación de esta nueva tendencia, en este caso esta tendencia bajista, y va a ser una tendencia con altos niveles de fuerza. Cuando nosotros veamos en el caso contrario que la atraviesa la nube de abajo hacia arriba, lo que vamos a tener es la confirmación de la tendencia alcista. Y adicionalmente que si vemos que la atraviesa con velas de alto cuerpo, es una tendencia más confirmada. En este caso, ¿qué es lo que podemos ver? Que la cruza con velas de pequeños cuerpos, es decir, velas de incertidumbre. ¿Qué es lo que vamos a poder ver reflejado más adelante? Que las cotizaciones van a mantener, en este caso, un comportamiento, la verdad, un poco lateral o al momento en que se presenta ese cruce, vamos a poder encontrar esa debilidad en los precios. Y adicionalmente esta debilidad no se refleja solamente por el tamaño de las velas, sino por el tamaño de la nube. ¿Por qué? Porque cuando la nube es mucho más gruesa, significa que hay más momentos de posible incertidumbre. Entonces, en este caso, como podemos ver que la nube es más gruesa, lo que nos puede llegar a decir es que de acuerdo a la dirección del rompimiento de esa nube, las cotizaciones pueden llegar a tomar altos niveles de fuerza. Es decir, que a medida que la nube va siendo más gruesa, atravesarla va a ser más representativo para las cotizaciones. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, mirarlo es con respecto al Nikkei 225, que es el índice japonés. ¿Y qué es lo que podemos ver? Que en este caso la atraviesa, intenta romper la nube Down Kumo para confirmar la nueva tendencia alcista. Lo que podemos ver es que la rompe, pero tenemos un cambio de tendencia, vuelve a entrar al momento de la nube y muy seguramente al momento que entró en este punto ya podíamos ver que estaba terminando de formar esta proyección de la nube bajista. ¿Qué es lo importante? Que como podemos ver que cuando entra tenemos que estar pendientes de la dirección del rompimiento. En este caso es un rompimiento alcista, entonces lo que tenemos es la confirmación de la tendencia al alza. En el caso en el cual se pueda llegar a presentar un falso rompimiento, es decir, que trate de romper hacia arriba, pero de hecho las cotizaciones vuelvan a su momento bajista, lo que vamos a tener es un falso rompimiento, que en este caso vamos a tratar de buscar un falso rompimiento. Aquí tenemos específicamente bueno, barra. Tenemos, ay, bueno, listo, aquí ya volvemos, listo, perfecto. Aquí, ¿dónde era que teníamos el falso rompimiento? Aquí en esta parte. ¿Qué es lo que podemos ver? Los precios tratan de romper al alza, ¿cierto? Entonces nosotros aquí ya pensamos, uff, puede llegar a ser un movimiento alcista, pero de hecho, ¿qué es lo que podemos ver? Que los precios vuelven a la baja, vuelven a entrar a la nube, entonces esto es un falso rompimiento y aquí ya nosotros decimos que la incertidumbre en esta nube va a ser cada vez más relevante para las cotizaciones. Solamente más adelante lo que tenemos es que efectivamente fue un falso rompimiento alcista y de hecho fue un rompimiento a la baja por parte de las cotizaciones. Y adicionalmente al momento en que los precios salen de la nube, los siguientes o las siguientes velas se van a empezar a formar de mucho más cuerpo, es decir, con mucha más fuerza con respecto a la dirección del rompimiento. En este caso, rompe la nube hacia abajo, lo que podemos ver son cotizaciones bajistas. En este caso, que la rompa hacia arriba, lo que vamos a ver son velas alcistas. Ese es el comportamiento que nosotros vamos a ver por parte de la nube. Ok, Alexander, ¿qué sucedería con el tema de los periodos y los activos que cotizan 24/7 como las criptomonedas? Ok, ¿qué es lo que ocurre?
Las criptos, llamémoslas Bitcoin, Ethereum, o bueno, son activos, la verdad, bastante modernos. Obviamente, algunos me pueden decir, no, pero es que las criptomonedas existen desde el 2003, existen desde el 2008, que fue cuando se vivió la gran crisis que el Bitcoin tuvo su primer auge. Claro, ustedes me pueden llegar a decir eso y no les voy a decir, no, sí, ya pueden llevar bastante tiempo, pero a comparación de diferentes activos, son activos muy nuevos, muy modernos, que sin duda alguna necesitan mucho proceso de aquí en adelante. La ventaja con respecto a este indicador es que para criptomonedas que cotizan 24/7, lo que yo te recomiendo es que cambies los 26 periodos y ponle los 30 periodos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque aquí ya estás completando o estás teniendo con respecto a mes financiero, es decir, 30, y digamos que de pronto no vas a tener un escape de información. Y adicionalmente, una de las grandes ventajas del indicador Ichimoku Kinko Hyo es que es un indicador que funciona con cualquier activo, o la verdad, pues en lo personal me ha funcionado con cualquier activo, porque tiene una convergencia en su fórmula matemática y la verdad es una convergencia, la verdad, bastante bueno. Ok, con respecto a los 52 periodos, yo considero que, digamos que con respecto a la línea Chicón para la formación de las nubes, yo lo creo, considero que lo puedes dejar en 52 periodos. Considero que no va a haber ningún problema ahí porque, claro, igualmente estás tomando en el largo plazo. Si les das más datos, como me estás diciendo tú, cambiarlo a 60, puede que me cambie un poco la formación de la nube y eso puede llegar a ser, digamos que un cambio incluso para los soportes y las resistencias. Empiézalo a trabajar con 52 periodos. Si ves que no te funciona, déjalo en 30 periodos. O sea, bueno, 30, 50, ¿qué pena contigo? 52, 50 56 periodos. ¿Listo? No lo cambies de golpe a 60 periodos. ¿Listo? Es lo que yo te recomiendo. ¿Vale, Alexander? Espero haber respondido tu pregunta. Igualmente, si te quedó claro, por favor, déjame tu comentario. Entonces, bueno, ya digamos que digamos que en esta parte de la nube de Ichimoku, la verdad, hemos aprendido muchísimo. Igualmente, pues la verdad, creo que les dejé como lo más esencial. Considero que creo que podríamos hacer incluso un, bueno, un nuevo webinar con respecto a este punto. Igualmente, lo único que les quiero recordar, ya para terminar, ¿cómo nosotros vamos a identificar una tendencia alcista? Nuevamente, una retroalimentación. Vamos a ver que primero los precios van a estar por encima de la nube. En este caso, en una tendencia alcista, lo que vamos a ver es una upcom. ¿Listo? Adicionalmente, el segundo punto, la línea Tenkan, como la línea Kinjun, pero sobre todo la línea Kinjun, siempre van a tratar de ubicarse por debajo de los precios. Pueden haber momentos en que ya en tendencias secundarias o menores pueden estar por encima, pero si miramos la tendencia principal, siempre van a estar por debajo de los precios. Entonces, ya sabemos, línea Kinjun por debajo, Kinjun abajo. Y adicionalmente la línea Chikou Span o como algunos lo dicen, la línea retardada, va a estar por encima de los precios. Cuando nosotros veamos que se cumplen estas tres condiciones, ya confirmamos tendencia alcista. ¿Listo? Sin ningún problema. En el caso de una tendencia bajista, vamos a tener una Down Kumo y es decir, que la nube va a trabajar como resistencia, en este caso soporte, en la tendencia alcista, en la tendencia bajista va a trabajar como resistencia. La línea Tenkan como la línea Kinjun, pero sobre todo la línea Kinjun va a trabajar nuevamente como resistencia, es decir, va a estar por encima de los precios, mientras que la línea Chikou Span va a trabajar como soporte para los precios. Entonces, es como una manera de identificar la tendencia alcista, tendencia bajista. Y otro punto de la verdad que se me olvidó mencionar. Cuando ustedes vean que la línea Tenkan, la línea Kinjun y la línea Chikou Span, pero sobre todo la Tenkan y la Kinjun, se cruzan demasiado, es cuando se presentan las lateralidades. ¿Listo? Cuando ustedes vean este punto, lo que estamos hablando es de lateralidad. Y ahora bien, puntos que nosotros vamos a tener en cuenta. Bueno, cuando los precios estén por encima, tenemos sesgo alcista, es decir, tendencia alcista. Cuando los precios estén por debajo de la nube, tenemos sesgo bajista. En sí, otro punto que vamos a tener en cuenta es que una gran anchura de la nube tras los movimientos nos va a mostrar que se puede llegar a presentar un cambio de tendencia, que fue algo que se me olvidó mencionarles anteriormente. Ya les había dicho, entre las nubes sea más grande, lo que me está indicando es que la proyección es más fuerte. Entonces, claro, cuando se vaya a presentar esa confirmación del cambio de tendencia, se va a presentar de una manera mucho más fuerte. Entonces, mucho cuidado con eso. ¿Listo? Los precios y la línea retardada, es decir, la línea Chikou Span, con frecuencia encuentran soporte y resistencia en los bordes de la nube. Por eso es que nosotros trabajamos los bordes como soportes y resistencias y el cruce de las dos líneas, bueno, de las líneas confirman la nube
y adicionalmente que son buenas señales para presentar el cambio de tendencia, es decir, la línea Tenkan, la línea Kinjun, mucho cuidado con eso, los cruces de estas dos y adicionalmente si vemos que la línea Chikou Span cruza de abajo hacia arriba, tenemos tendencia alcista. Si la cruza de arriba hacia abajo, tenemos tendencia bajista por parte de las cotizaciones. ¿Listo? Es como la mejor manera que nosotros vamos a mantener el análisis por parte de los instrumentos de esa manera. Y pues, bueno, ya digamos que estos puntos, bueno, estos ya son los que hemos trabajado. Tristemente no nos alcanzó mucho más el tiempo, pero no se preocupen que más adelante voy a seguir trabajando en este tema junto al equipo de Query para brindarles, por supuesto que mucho más información, pero punto importante también que les quiero recordar. Ninguna posición está libre de riesgo, independientemente que sea un indicador que nos brinde tanta información, debemos saber gestionar nuestro riesgo y por favor, combinar esta herramienta con otros instrumentos para tomar mejores decisiones de inversión. Es decir, trabajémosla con soportes, trabajémosla con resistencia. Lo vimos de un momento a otro con el indicador de Fibonacci. Se funciona muy bien con el abanico y funciona muy bien con los retrocesos. Y para las personas que les gusten mucho las ondas de Elliott, la nube les va a funcionar bastante para proyectar las posibles ondas correctivas. Entonces, eso es como unos puntos que les voy a dejar, digamos, aquí en adelante. Igualmente vamos a realizar, veo muy oportuno hacer otro webinar para complementar pues esta parte del indicador Ichimoku. Entonces, pues no siendo más, les dejo primero la información del equipo de Equity. La verdad, pues les estoy dejando pues la información de Tania León, que es la Senior Account Manager del broker. Entonces, si se quieren comunicar con ella en tania.leon@equityconsultas.com, ustedes van a poder encontrar toda la información, así como también les dejo la información por parte de las redes sociales del broker. Los invito a que sigan y estén pendientes de todo el contenido tan interesante que publican en Instagram, en Facebook y adicionalmente en LinkedIn. Simón nos estaba diciendo o nos estaba compartiendo que encontraba, ellos publican mucha información, muchos artículos. Créanme que incluso en LinkedIn ellos están publicando contenido bastante interesante. Y ya si quieren saber más de nosotros del Distrito Financiero, no solamente de la nube Chimoku, sino de nuestros cursos de trading, de los diferentes procesos de formación que tenemos, por favor, los invito a que nos sigan en nuestras redes sociales, síganos en Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, si nos quieren escribir a WhatsApp, les dejo el número y también para aquellas personas que quieren saber más de nosotros, visítenos en www.eldfx.com. Entonces, pues no siendo más, les agradezco a todos por su participación, muy chévere, muy interesante, la verdad. Espero que les haya gustado este webinar en lo personal. Si les gustó, por favor, déjenme su comentario. Yo sé que nos extendimos un poco más del tiempo, pero nada, logramos cubrir todo lo fundamental, todo lo necesario y adicionalmente la mejor manera de utilizar este indicador. Entonces, si les gustó este webinar, por favor, déjenme su comentario. Si no les gustó, también déjenme su comentario, que toda esta retroalimentación me funciona para seguir mejorando aquí en adelante. Entonces, no siendo más, me despido de todos ustedes agradeciéndoles nuevamente su participación y recordándoles que mi nombre es Raúl Ramírez. Actualmente soy analista de mercado de capitales del Distrito Financiero, trader y pues también mentor de esta academia de trading en Latinoamérica. Entonces, no siendo más, les deseo una feliz noche, agradecidos y adicionalmente despidiéndome por parte de Andrea, de Alexander, de Carla, de Eugenio, de Héctor, de Jorge, de Juan Felipe, de Esteban, de Eduardo. Muchísimas gracias por su participación. Nos veremos en un próximo webinar. Hasta luego y feliz noche para todos.